Ok, entonces les voy a hablar ahora sobre el Collaborative Normal Tension Glaucoma Study. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta revisión? Es que antes de que se realizara este estudio, había una diferencia de opiniones con respecto a si la presión intraocular estaba implicada en el daño al nervio óptico y pérdida del campo visual, a pesar de que la PIO está en el rango o se encontraba en el rango estadísticamente normal. Entonces, de ahí empezó este estudio con esta pregunta. Entonces, el nivel de presión, entonces en este estudio se determinó que el nivel de presión influye en el curso de glaucoma de tensión normal. Entonces, eso se quería determinar. La tasa de progresión sin tratamiento se demostró que es muy variable, pero a menudo lento, es como más lento que la mitad de los pacientes. Normalmente se encontraron sin progresión en los 5 años. Se determinó también en este estudio que una tasa más rápida ocurre en mujeres, en pacientes con dolores de cabeza por migraña, pacientes que se evidenció en el examen oftalmológico presencia de hemorragias de disco. Se determinó también que algunos pacientes pueden experimentar un mayor beneficio de la reducción de la PIO que otros, pero no, pero estuvo mucho énfasis que siempre se necesitó más investigación, o sea, se necesita más investigación para poder identificar a los que tienen más probabilidad de beneficiarse. Entonces, la pregunta es, ¿el nivel de presión influye en el curso de glaucoma de tensión normal? ¿Sí o no? Ese fue el tema principal. Como resumen, los pacientes con glaucoma de tensión normal se benefician de la disminución de la PIO, eso se pudo comprobar, se evidenció, y el tratamiento normalmente debe ser individualizado de acuerdo a la etapa de la enfermedad y la tasa de progresión. Entonces, ¿por qué se usó el estudio? En 1984, la Fundación para la Investigación del Glaucoma de San Francisco patrocinó la reunión de un grupo de clínicos, de un grupo de científicos, donde ellos se juntaron y empezaron a dialogar sobre la entidad de glaucoma de baja tensión o NTG. Se evidenció que estos casos normalmente son personas con PIO en el rango, como les mencioné antes, estadísticamente normal, pero tienen daño del nervio óptico y pérdida visual, característica de pacientes con glaucoma crónico relacionado con una PIO elevada. Eso es las características que encontraron estos pacientes en este estudio. Entonces se quería determinar por qué estas personas con una presión normal ya tenían cambios, no todos, pero ya tenían cambios crónicos, como si fuera una característica similar a pacientes que tienen una presión elevada. Sin embargo, ellos tenían una presión normal. En 1988 se terminó dos hipótesis. Estas dos hipótesis fueron la primera hipótesis, que la enfermedad es independiente de la PIO. Entonces, esa fue la primera donde identificaron, dijeron, ok, la PIO no tiene nada que ver con el glaucoma. Y la segunda hipótesis fue que la PIO sí participa en la producción del daño de nervio óptico en el GNT. Entonces, ¿cuáles eran sus métodos? ¿Cómo se realizó el estudio? ¿Qué participantes? ¿Quién estuvo en este estudio? Se inscribieron aproximadamente 230 pacientes de 24 centros que colaboraron con esto. Aquí en estos pacientes
todos tenían un glaucoma de presión normal unilateral o bilateral y tenía una PIO o una presión intraocular de 20 milímetros de mercurio o menos en 10 mediciones basales. Entonces, esos fueron los más o menos criterios de inclusión para participar en este estudio. Una vez que ya fueron estos criterios de inclusión, se determinó que en la práctica clínica normalmente este estudio mencionaba que la progresión debe ser evidente en al menos un campo posterior o ser confirmado por consistencia con otros hallazgos clínicos. Normalmente eso se ve en la práctica clínica para determinar un glaucoma. Se evidenció que una vez que la presión se ha reducido con éxito un 30% desde la línea de base, la tasa de pérdida progresiva de campo visual es más lento que un grupo que no recibió tratamiento. Sin embargo, las cataratas que ocurren con mayor frecuencia en pacientes tratados que se sometieron a cirugía de filtración también pueden producir estos cambios visuales. En algunos casos se evidenció que mostraron progresión en unos pocos meses, pero la mitad de sujetos inscritos de la mitad de estos participantes que no recibieron tratamiento mostraron ninguna progresión dentro de sus campos visuales dentro de los 5 años. Es decir, que en conclusión ellos vieron que pacientes con glaucoma, no todos, pero como dicen, un 50% que pacientes que tenían un glaucoma de tensión normal, donde se les dio un seguimiento en los 5 años, tuvieron una progresión leve o mínimamente donde no se podía detectar o determinar, o sí se pudo, pero su progresión era tan insignificativa que pues no influía mucho en este estudio. Entonces, ¿cómo fue la aleatorización? Un ojo de paciente con glaucoma de tensión normal fue aleatorizada. Este ojo tenía que continuar sin el tratamiento, como les dije, eran ojos con este diagnóstico y tenían una presión media de entre 20 o inferior. Entonces, ellos en algunos determinaron que tenían que continuar en un ojo sin tratamiento hasta que se haya evidenciado un ligero deterioro, es decir, realizando estudios y determinar si ha habido un mínimo cambio. Y el otro ojo podía ser tratado a criterio del médico tratante, ya sea con algún tipo de gota o con algún tipo de cirugía, pero sin embargo siempre había excepciones de qué manejos. Entonces, al final del estudio se había autorizado 145 ojos, 66 para recibir tratamiento y 79 ojos para servir como no tratados. Entonces, ese era como el del control. De los 66 designados a tratamiento, 5 se retiraron antes de lograr el objetivo de reducción del labio. Es decir, no se retiraron tantos. Entonces, ¿cuáles fueron los factores de riesgo implicados en la patogenia o que pueden actuar como indicadores pronósticos para la enfermedad no tratada? Son, como mencionó antes, estos factores agravantes que tienen más susceptibilidad, pacientes con migraña, sexo femenino, hemorragia discal en el momento del diagnóstico o pues la herencia, como mencionaron en otras clases, la herencia racial o genética. Se determinó que la presencia o la ausencia de estos factores de riesgo, junto con otras consideraciones como la gravedad de la enfermedad, pueden en sí ayudar a tomar decisiones sobre la terapia. Eso es muy, muy, muy importante. Y por último, ¿cuáles en sí, ahorita sí, enfocándonos en los resultados del estudio? ¿Qué dijo este estudio? El curso natural del glaucoma de presión normal es bastante variable, algunos casos lo suficientemente lento como que para
para que nunca necesiten tratamiento, pero otros progresando rápidamente a ceguera potencial. Es decir, que se evidenció en algunos, su progresión fue muy lenta, que pues no era susceptible, o sea, no se podía determinar con exactitud o los cambios eran tan mínimos que se pudo considerar en no dar un tratamiento o que necesiten tratamiento. Sin embargo, hubo otros pacientes que su progresión fue rápidamente hasta que lleguen a una ceguera total. Entonces, por eso es muy importante tener una serie mapeada de estudios de glaucoma y ir determinando, porque no todas las personas tienen los mismos factores de riesgo como los que ya había mencionado. Está claro que dentro del grupo total de aquellos con glaucoma de presión normal, la progresión se ve afectada por la reducción del apio, pero no se sabe si se puede hacer más en algunos casos que otros. Entonces sí se determinó que la presión sí tiene que ver, sin embargo, en algunos fue más que en otros. No se determina por qué pasa esto, sin embargo, sí influye mucho la presión en este glaucoma. En principio, la reducción del apio no es necesaria para aquellos que tienen un bajo riesgo de progresión en primer lugar, incluso sin tratamiento. Entonces, aquí otra vez, menciona mucho los factores de riesgo. Entonces, si una persona tiene un factor de riesgo de desarrollar un glaucoma, antecedentes de glaucoma, todo lo que ya he mencionado antes, este es más susceptible de que sí tenga un daño progresivo, el daño puede ser un poco más evidente que los que no tienen ningún factor de riesgo. Y importante por último, queda por determinar si hay subgrupos en los que la reducción del apio es más eficaz para cambiar el curso de la enfermedad que en otros individuos. Eso sería todo con esta presentación.